Buenos días, iglesia. Estamos contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad de volver a estar en sus atrios, en su casa, con alabanza, delante de su presencia, con regocijo. Y damos gracias a Dios porque el Señor está hablando a nuestras vidas, porque decimos, ¿cómo, pastor? No he escuchado las noticias y las matazones y las ejecuciones y el temor que no nos deja pues andar tranquilos. Pues en medio de todas esas cosas tenemos la presencia de Dios. No dependemos en todo momento de las circunstancias ni de las situaciones. Yo le decía en una ocasión a una persona, ni siquiera estamos en las manos de los malos, ¿verdad? Nuestra vida no depende de que si a los malos se les antoja, ¿verdad?, balacearse delante de nosotros y que nos toque una bala perdida. Estamos en las manos de Dios y en Él estamos seguros. Y en esta serie comenzamos hoy en todo momento con este sermón que se llama El Gran Ejemplo. Y ahorita lo vas a ver por qué se titula El Gran Ejemplo. Hay una tira cómica llamada Mafalda. Y Mafalda pues era escrita por el escritor, bueno, era su seudónimo Quino, ¿verdad? Quino, creo que su nombre era Joaquín Lavado o algo así. Joaquín Salvador Lavado, algo así. Era el nombre, pero era más conocido por Quino, ¿verdad? Por Quino. Y en una de sus tiras él escribió, yo amo a la humanidad, decía Mafalda, ¿verdad? Es a la gente a la que no puedo soportar, ¿verdad? Y muchos de nosotros podemos en todo momento decir, sí es cierto, amamos la humanidad, pero a veces a la gente es a la que no podemos soportar. La gente puede robarnos el gozo. Así como vimos en el capítulo 1 las circunstancias que nos roban el gozo, también podemos reconocer que la gente puede robarnos nuestro gozo. Pablo estaba enfrentando problemas precisamente con la gente, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Que Pablo estuviera enfrentando problemas con la gente. Ahora encontramos que estaba siendo atacado por algunas personas en Roma que menospreciaban su ministerio, que criticaban su ministerio, y así no solamente era problemas con la gente, con alguna gente en Roma, sino que también estaba triste por los problemas que había en la iglesia en Filipos, pero no dejó que esta tristeza se sobrepusiera al gozo que había en el Señor. Y estos últimos eran los que más le preocupaban, ¿verdad? Aparentemente en Filipos había un peligro de una división para la iglesia. Y había dos conflictos. En el capítulo 3, él va a hablar de los falsos maestros que están tratando de desviar a la congregación de Filipos a falsas enseñanzas, a falsas verdades. Pero también algunos miembros, especialmente dos mujeres, Evodia, y fíjese, Evodia y Síntique. Evodia significa, o el nombre de Evodia significa fragancia, y Síntique significa afortunada, ¿verdad? Y ellas debatían. Pablo no lo menciona, no dice cuál era el conflicto. Yo no sé si las dos querían ser presidentas de la Sociedad Femenil Misionera, yo no sé si las dos querían ser directoras del coro, o se habían peleado porque una quería mole en el aniversario y la otra pozole, no sé, pero ellas culpaban estas situaciones y Pablo les empieza a hablar y les hace saber que la raíz del problema no eran sus diferencias. Porque aún a través de las diferencias podemos encontrar paz y tranquilidad, armonía y aceptación. Entonces Él les quiere hacer saber que el problema o la raíz del problema era el egoísmo. Esa es la razón de los conflictos que tenemos con la gente, el egoísmo que hay en nuestro corazón. Y la causa del egoísmo, ¿sabe cuál es? El orgullo, ¿verdad? Y no puede haber gozo en la vida del creyente que quiere colocarse por encima de los demás. Si queremos hacer nuestra voluntad siempre, si queremos colocarnos por encima de los demás, pues no vamos a tener el gozo del Señor. El secreto del gozo, a pesar de las circunstancias, lo vimos ya en los sermones pasados y en el capítulo 1, es la mente sencilla. Pero el secreto del gozo, a pesar de la gente, es la mente sumisa. Ya hablamos de la mente sencilla, hoy vamos a hablar de la mente sumisa. El orden de las relaciones que trae gozo, escúchelo bien, ahí le va. ¿Quieres tener gozo siempre en su mente y en su corazón? Vea este orden tan importante. El orden de las relaciones personales que traen gozo es Cristo primero, enseguida otros y al final yo. Ese es el orden correcto. Cuando usted tiene ese orden en su vida, siempre usted va a tener gozo siempre y no va a dejar que la gente le robe el gozo. Y el versículo clave que podríamos, o la base bíblica para esto es, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, ¿verdad? Es el capítulo 2, versículo 3. Y ahora, en el capítulo 1,
En el capítulo 1, en todo momento, ¿verdad? Debemos reconocer que Cristo es primero. Toda la honra, gloria y alabanza es para el Señor. Y en el capítulo 2, no es Pablo, es las demás personas. Entonces, Pablo, el ganador de almas en el capítulo 1, se convierte en Pablo, el siervo, en el capítulo 2. Ahora, es muy importante que podamos entender el significado de la palabra humildad en la Biblia, ¿sí? La persona humilde no es, grábate bien eso, no es la que piensa que no vale nada, sino la que simplemente no piensa en sí misma nada más, ¿verdad? La humildad es aquella gracia que cuando tú piensas tenerla, la humildad es aquella gracia que cuando tú piensas tenerla, la pierdes. En el momento en que tú piensas, no, es que yo soy bien humilde, ya perdiste la humildad. Humildad no es pensar menos de uno mismo. No, soy basura, soy gusano, no sirvo para nada. Eso no es humildad. Humildad no es pensar menos de uno mismo, es pensar menos en uno mismo. ¿Notaste el juego de palabras? No es pensar menos de uno mismo, sino menos en uno mismo. Y esto necesitamos entenderlo. La persona humilde en verdad se conoce a sí misma y se acepta a sí misma. Ahí comienza todo. Una persona humilde tiene una sana relación consigo misma, ¿sí? Se rinde a Cristo para ser un servidor y no tiene ningún conflicto, ¿verdad? No tiene ningún conflicto. Y como servidor usa su vida y sus posesiones para la gloria de Dios y para el bienestar de los demás. ¿Escuchaste esto? ¿Usas tus posesiones para la gloria de Dios y para el bienestar de los demás? Esa es la clave en todo momento, ¿verdad? En el capítulo 2, los ojos del creyente dejan de enfocarse en uno mismo y se enfocan en las necesidades de los otros. Ahora, la mente sencilla y sumisa no significa que le necesitamos atender todos los deseos y caprichos de todo el mundo. Nos frustraríamos. No se trata de eso. Ni dejar que nos abuse o abusen de nosotros o nos usen como tapete y nos pisoteen. No, no se trata de esto, ¿verdad? Entonces, algunas personas tratan de mantener la unidad siendo condescendientes y permitiendo actitudes que están mal. Eso no es verdadera humildad ni sumisión desde el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto no es lo que Pablo está sugiriendo. Y las escrituras lo explican perfectamente en 2 Corintios 4:5. Mira, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Si tenemos la mente sencilla del capítulo 1, entonces no tendremos problema con la mente sumisa del capítulo 2. Ahora, Pablo nos va a decir, ¿estás batallando con esto? Yo te voy a dar un gran ejemplo. Esto es posible. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio ese ejemplo. ¿Sí? Va a mencionar 4 personas con la mente sumisa y la primera es Cristo Jesús. Pero cuando realmente seguimos el ejemplo de Jesús, entonces Pablo dice, eso también Jesús lo pudo producir en mí y yo pude ser alguien con una mente sumisa y con una actitud de siervo. Pero ¿sabes qué? Yo se lo transmití a Timoteo. Y Timoteo también, y sabes que Epafrodito, y va a usar estos 4 ejemplos, grandes ejemplos, Cristo primero, luego Pablo mismo, luego Timoteo y luego Epafrodito en el capítulo 2. Y por supuesto, el gran ejemplo es Cristo y va a comenzar Pablo con él. Cristo ilustra 4 actitudes o 4 características de la mente sumisa. Y cuando nosotros imitamos a Cristo, el gozo del Señor aparece por sí solo en nuestras vidas. ¿Me explico? Y ahora, bueno, ¿cuáles son estas 4 actitudes o características de una mente sumisa? Número 1, escríbelo. Piensa en otros, no en ti mismo. Piensa en otros, no en ti mismo. Si yo siempre estoy pensando en mí, solo en mí y luego en mí, entonces voy a tener conflictos relacionales con las personas a mi alrededor. ¿Sabes por qué? Porque ellos van a estar pensando en ellos, luego en ellos y después en ellos. Y entonces se convierte en una clase de competencia, sea en el matrimonio, sea en la hermandad, sea en todo momento en la iglesia, sea en el trabajo. Cuando yo pienso primero mis dientes y luego mis parientes, voy a tener problemas con las personas a mi alrededor. Miren, el capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a qué aferrarse. La actitud que Cristo demostró, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, dice el verso,
¿verdad? Determinó el resultado de la vida que Cristo vivió. ¿Me explico? Después de todo, la manera de ver las cosas determina el resultado. La manera como veo las cosas va a determinar en mucho el resultado de las cosas que yo estoy haciendo. Si vemos las cosas desde un corazón y desde una perspectiva egoísta, pues ¿qué vamos a causar? Conflicto, división, problemas, destrucción, etcétera, etcétera. Porque digo, no, es que aquí se hace lo que yo digo, aquí nomás mis chicharrones truenan. Y la otra persona dice, pues a ver cómo nos toca, porque yo quiero lo mismo. Entonces lo único que va a haber es división, destrucción y conflicto. Cristo no pensó en sí mismo. Imagínate que Cristo hubiera pensado en Él, solo en Él y solamente, ¿verdad? Hubiera dicho, no, pues esto no me conviene, morir en la cruz es mucho sufrimiento, no voy a hacerlo. Además, ni se lo merecen. Sin embargo, a pesar de lo que éramos, Él no pensó en Él, sino pensó en nosotros. Me encanta Hebreos capítulo 12 porque dice que vio más allá de la cruz. No vio la cruz, dice que vio más allá de la cruz. ¿Y qué es lo que vio más allá de la cruz? Las almas redimidas y rescatadas de la muerte y del infierno. Y por eso soportó la cruz, porque no pensó en Él, ¿verdad? Su actitud era de un interés genuino por nosotros, totalmente libre de egoísmo. La actitud de Jesús fue totalmente libre de egoísmo. Este es el sentir, la actitud de Cristo, una actitud que dice, no puedo retener mis privilegios para mí mismo, los voy a usar en beneficio de otros. Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, dijo, estos privilegios me van a ayudar para rescatar a la humanidad, así es que se despojó y pudo venir y tomar forma de siervo. Esto es contrario a todo lo que cualquier otra religión o cualquier otro Dios en todo momento que se predica o se enseña, ¿verdad? Falsos dioses enseñan. Ninguno de esos. Los dioses griegos en el Olimpo eran caprichosos, jugaban con la humanidad. ¿Me explico? Usaban a la humanidad para pelearse entre ellos, ¿verdad? Y desquitarse. Sin embargo, el verdadero Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. El creador haciéndose creación. No puedo retener mis privilegios para mí mismo. Debo usar para el bien de otros y con el fin de hacerlo, gozosamente haré a un lado y pagaré cualquier precio que sea necesario hasta morir en la cruz, si es necesario, para que ustedes no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Es de esperarse, mira, es de esperarse que la gente que no conoce a Cristo como su Salvador sea egoísta y codiciosa. No le podemos pedir peras al olmo. A veces los cristianos nos pasamos de la raya porque queremos que el vecino que no conoce a Cristo actúe como cristiano y estamos muy enojados y molestos. Debemos entender, predícale a Cristo, pon a Cristo en su corazón y luego pero a veces nosotros somos egoístas, ¿verdad? Y codiciosos, pero debemos entender que es esperarse que la gente que no conoce a Cristo actúe de esa manera. Pero como hijos de Dios, como creyentes genuinos que han experimentado el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo, ¿sí? No podemos darnos ese lujo. No podemos darnos el lujo. Es triste ver a iglesias dividiéndose, es triste ver en todo momento a creyentes peleándose y literalmente dándose con todo, porque son en todo momento egoístas y codiciosos. Esa es la raíz del problema. Pablo les va a decir, no, a ver, Evodia y Sintique, ustedes no se están peleando realmente por la posición de presidencia en la femenil, ¿verdad? O por ser director. No, la raíz es, ¿qué dijimos? El egoísmo y el orgullo. Esa es la raíz de todos los males, ¿verdad? Aquel quiere hacer su voluntad y aquel también quiere hacer su voluntad y arde Troya. Esta es una realidad. Más de 20 veces el Nuevo Testamento nos instruye cómo vivir los unos con los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Qué dice ahí en tu bosquejo? Romanos 12:10. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Si aplicáramos estos principios, ¿verdad? No habría conflictos, no habría divisiones. Esta es nuestra meta en Sinaí, amarnos los unos a los otros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. No ha habido conflictos, no ha habido divisiones, porque esta iglesia aprendemos una cosa, a amarnos los unos a los otros, a orar los unos por los otros. Luego, ¿qué debemos hacernos? Animarnos los unos a los otros. 1 Tesalonicenses 5:11, léelo conmigo.
Por eso, anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana como ya lo están haciendo, ¿verdad? Animarnos. En muchas iglesias los hermanos se desaniman los unos a los otros. Ya no quiero ir, no, aquí tenemos que animarnos, que la gente diga, no, de lo que me estoy perdiendo al no venir, me pierdo de un abrazo, me pierdo de un saludo, me pierdo de una oración que hacen por mí, me pierdo de crecer juntos en la fe y afirmar en todo momento la fe en nosotros. Entonces debemos animarnos, pero también debemos ayudarnos los unos a los otros. Gálatas 6:2, ¿qué dice? Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esta es la manera de obedecer la ley de Cristo. Mira, la palabra clave para una buena relación con las personas a mi alrededor es otros. Los otros. Si yo pienso en mí, en yo, ¿qué necesito? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me dan? ¿Qué beneficio voy a obtener? Me voy a complicar la vida. Pero cuando pienso en otros, esa es la clave, ¿verdad? De hecho, la palabra de Dios nos insta a cuidarnos los unos a los otros, a ayudarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros. Y yo no solamente puse 3, pero son muchas cosas. En todo momento es la palabra clave, otros, pensar en otros antes de pensar en mí. En el vocabulario del creyente que practica la mente sumisa, si quiere permanecer en el gozo del Señor, entonces piensa en otros en vez de estar pensando en Él. Así, cuando piensas en otros, estarás viendo cómo amarlos, cómo servirles, cómo ayudarlos, cómo orar por ellos. ¿Sí? Y esa es la primera característica. Pero la segunda, de la mente sumisa, el creyente con la mente sumisa, punto número 2, cuando empiezas a pensar en otros, vas a ver cómo sirves a otros. Sirve a otros. Si nomás piensas en ti, en ti y en ti, entonces nomás vas a estar pensando cómo te dan gusto, cómo te sirven. Pero cuando piensas en los demás, estás pensando, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Mira, hay veces que nosotros vemos a otra persona y la vemos conflictuada, ¿verdad? Con tristeza o con enojo. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar por esa persona. Orar y decir, Señor, yo no sé qué está pasando en la vida de esta persona, pero lo veo triste, cabizbajo o lo veo enojado. Nosotros somos hijos de Dios, mis amados. En el mundo lo más fácil sería decir, sí, de lejitos mejor, ¿verdad? Allá que rumie sus dudas, allá que luche con sus conflictos y yo, entre menos me le acerque, menos me salpica. Pero el Hijo de Dios no puede pensar así. El Hijo de Dios dice, necesito orar y si es necesario ayunar por esta persona. A veces hay espíritus que solamente con oración y ayuno salen, ¿verdad? Entonces necesito orar y no decir, no, pues allá cada quien ocúpese de su salvación. No, yo necesito decir, Señor, yo con compromiso voy a orar por ese compañero de trabajo porque nos está conflictuando a toda la oficina, ¿verdad? O a toda la compañía, ¿verdad? Y entonces algo hay y entonces, Señor, guíame para poder ser yo de bendición a esa persona. Y comienzo con oración para que Dios vaya preparando su mente, para que vaya preparando su corazón, lo haga receptivo al mensaje de Dios o a la reprensión o a la corrección que voy en todo momento a compartir con Él. Pensando en otros en el sentido abstracto es insuficiente. ¿O qué significa esto? Que yo no solamente puedo decir, no, pues tiene problemas y ya. No, decir, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Sí? Porque si solamente pensamos en otros en el sentido abstracto, Señor, bendícelo, ¿verdad? O que ya no tenga problemas, dice, debemos llegar al meollo del servicio verdadero. ¿Cómo puedo ayudar a esa persona? ¿Cómo Dios me va a usar para ayudar a esa persona? Cierto filósofo famoso escribió palabras efusivas y brillantes acerca de la educación de los hijos. Escribió varios libros acerca de cómo educar a los hijos. Sin embargo, sus hijos se perdieron en las drogas, en la delincuencia. Y entonces este filósofo pues era muy abstracto, pero no fue nada concreto en poner en práctica toda la enseñanza que tenía en sus hijos. ¿Me explico? Y así podríamos hablar de muchas personas que han escrito acerca del matrimonio, sin embargo ven cómo su matrimonio se estrella contra las rocas del divorcio. O por lo menos viven amargura y resentimiento. Entonces no basta ser cristiano en un sentido abstracto. Hay que concretar acciones que cambien las situaciones. ¿Me explico? Mire, cada uno de nosotros debemos reconocer que pues le era fácil a este filósofo amar a los niños de una manera abstracta, pero en la práctica era algo diferente. Escuché a la historia acerca de un pastor
que amaba mucho a los niños, sí, y predicaba y decía que amaba mucho a los niños. Entonces, pues todos decían, ay, pastor ama mucho a los niños y predica del amor a los niños. Pero un día pusieron un piso, ¿verdad?, de cemento en la entrada del templo, y cuando el cemento estaba fresco, los niños salieron corriendo y pisotearon todo el cemento fresco, hicieron allá un embarradero, como decimos, y les gritó bien feo, ¿verdad? Y algunos casi los coscorroneó. Y entonces, ¿verdad?, una hermana que estaba viendo le dijo, pastor, ¿no que usted amaba a los niños? Y él dijo, los amo en lo abstracto, pero no en el concreto. ¿Me explico? Cada uno debemos reconocer, Cristo nos amó no solamente en lo abstracto, sino también en lo concreto. Debemos reconocer en todo momento, se hizo siervo. Pablo traza los pasos en la humillación de Cristo. Se despojó a sí mismo poniendo a un lado el uso independiente de sus atributos como Dios. Yo me imagino, ¿no? Tú y yo lo hemos vivido. Cuando alguien está hablando mal de nosotros, calumniándonos o aún atacándonos, decimos, uy, ojalá y la lengua se le haga chicharrón, ¿verdad? Y aquí quisiéramos tener el poder de dejarlo ciego o mudo, ¿verdad? Y el Señor tenía el poder para hacerlo, sin embargo, jamás pensó mal contra alguien más, porque Él era Dios y Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Entonces se despojó a sí mismo poniendo a un lado el uso independiente de sus atributos como Dios. Mira, jóvenes y adolescentes, bueno, y algunos adultos cinéfilos. A Lucky lo despojaron de sus poderes, o algún superhéroe, de repente lo castigan y le ponen ya sea un collar o un brazalete que le quita sus poderes. Pero Jesús se despojó voluntariamente de sus poderes. Él se despojó voluntariamente de sus poderes. 2, se hizo hombre para el tiempo en que sirvió, en un cuerpo físico sin pecado. 33 años caminó como hombre, y a veces tuvo hambre. Y él pudo haber dicho, ¿verdad? Y hasta Satanás lo tentó, pues dile a esas piedras que se conviertan en pan, sufres porque quieres, tú tienes el poder. Mira, ves esa piedrota, imagínate, en un ratito truena los dedos y va a ser una gran hamburguesa, ¿verdad? Doble carne. ¿Me explico? Pero él experimentó cansancio, dolor, tristeza. A veces pensamos que a lo mejor Jesús decía, estoy muy cansado, estoy renovado, nomás por tronar los dedos. No, él experimentó el cansancio. En alguna ocasión, subiéndose a la barca de los discípulos, cayó como muerto, decimos así, por el cansancio, ¿verdad? Y entonces debemos reconocer esto. 3, usó ese cuerpo para ser un siervo. Mira, él pudo haber utilizado su cuerpo para ser un rey, para ser un gran conquistador, pero lo usó para ser un siervo. Y llevó ese cuerpo a la cruz y voluntariamente murió. ¡Qué maravillosa gracia! Del cielo a la tierra, de la gloria a la vergüenza, de maestro a siervo, de vida a muerte y de muerte a la cruz. Ahora, yo quiero decirte algo bien interesante. Jesús no fue como nosotros, y me estoy hablando personalmente, que a veces fingimos ser siervos, ¿no? A veces fingimos ser buena onda, pero al rato nos sale el cobre, y no, hombre, ¿qué digo el cobre? El cobre es bonito para referirse a lo que nos sale a veces. ¿Me explico? Pero él no fingió ser un siervo, no fue un actor haciendo el papel de siervo o un Dios haciendo el papel de humano. Verdaderamente él era un servidor, fue un siervo. Esta fue la expresión verdadera de su propia naturaleza. El Dios hombre realmente era un siervo. Era un siervo, no estaba actuando, no montó un show. A veces a nosotros nos encanta montar un show, ¿verdad? Venimos allá y los hijos así contrariados porque venimos en el carro y no, hombre, Shrek está bonito comparado con nuestras actitudes, ¿verdad? El logro verde es un ángel comparado con lo que nos sale cuando venimos en el carro. Pero nomás abrimos la puerta del carro y sale el angelito, ¿verdad? Del carro, para que los hermanos vean que soy buena onda. Enrique? Se está riendo Enrique, dice. Muy bien, pero él no montó un show, ¿sí? La deidad y la humanidad estaban unidas en uno y él vino como un siervo. ¿Has notado al leer los evangelios que Cristo es el que sirve siempre? Jamás vas a encontrar en los evangelios que él fue servido. Él siempre sirvió.
El Señor pudo haber montado un gran templo con lo mejor, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? Y a decir a la gente, pues si quieren salvación, pues vengan. Sin embargo, Él caminó entre la gente, fue y buscó, porque esa era su misión. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, y literalmente fue y buscó a los perdidos. Él pudo haber llegado a la sinagoga y dijo, esto me pertenece, y haber sacado, ¿verdad? En todo momento no volcado las mesas, sino volcado a los fariseos y sacarlos y decir, de ahora en adelante aquí vamos a hacer la voluntad de Dios y el que quiera ser salvo que venga. Pero no, Él fue a donde estaban los perdidos, las parias, los despreciados, ¿verdad? Y se los dijo a los fariseos y religiosos que lo juzgaron. Los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos son los que tienen necesidad. Entonces, algo bien importante, Él estaba siempre dispuesto para ayudar a toda clase de gente, pescadores, prostitutas, recolectores de impuestos, enfermos y afligidos, y en alguna ocasión hasta los mismos religiosos los ayudó. Jairo fue y resucitó a su hija. Y además lo había dicho Él en Mateo 20:28, léelo conmigo, está en tu bosquejo. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Ahora, el máximo ejemplo se lo dio a sus discípulos en el aposento alto, y cuando sus discípulos aparentemente se negaron a servir, porque pues ya eran muy dignos, ¿verdad? Él tomó el lugar de siervo. ¿Me explico? Léelo conmigo, Juan 13, 4 y 5 dice, por eso mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjugar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla. Tomó el lugar de un esclavo insignificante. El Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando vio que sus discípulos se negaron a tomar el lugar de siervo, Él tomó el lugar de siervo y le lavó los pies a sus discípulos. Esa es la mente sumisa en acción. No cuando estamos aquí al frente y regañando y poniendo a todo mundo en su lugar. Es cuando realmente estamos allá diciendo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte? Eso es lo que verdaderamente nos lleva. Eso, hay un libro que se llama El Camino a la Grandeza. Y el camino a la grandeza es a través del servicio. Ahora, con razón, Cristo experimentó tanto gozo. Por eso Él tuvo tanto gozo. El servicio es la segunda característica de la mente sumisa. Y el creyente, con esa clase de mente sumisa, estará dispuesto ya no solamente a servir a otros, sino, número 3, a sacrificarse por otros. Sacrifícate por otros. ¿Sí? Si realmente tienes la mente sumisa y piensas en otros en vez de pensar en ti, luego vas a querer servir a otros. Pero el servicio no solamente es ahí superficial y bueno, ahí lo que pueda y como se me acomode, sino vas a estar dispuesto a llegar hasta el sacrificio por otros. Sacrifícate por otros. Mira, Filipenses 2:8, léelo conmigo. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. ¿Verdad? Muerte en la cruz. Mucha gente está dispuesta a servir a otros si esto no implica costo alguno, ¿verdad? Oye, ¿quieres ayudarme? A ver, ¿de qué se trata? Si no me quita mucho tiempo, si no me quita mucho esfuerzo, si no es mucho gasto, cuenta conmigo. Pero si representa en todo momento gasto, costo, tiempo y esfuerzo, decimos, andamos buscando cómo zafarnos, cómo librarnos, ¿verdad? Pero si hay un precio que pagar, de repente perdemos el interés de ayudar. Mira, Cristo se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Su muerte no fue la muerte de un mártir, sino la muerte de un salvador. Un mártir a veces dice, yo no quiero morir, pero pues no me toca de otra. Y él dijo, no, yo quiero morir. Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente por amor a ustedes, ¿verdad? Voluntariamente de su vida por los pecados del mundo. Mira, el gran predicador J.H. Howitt dijo, el ministerio que no cuesta nada, no logra nada. Tenlo por claro. ¿Quieres ser significativo en esta vida, en tu ministerio, en tu tarea, en tu responsabilidad? Ponte las botas de trabajo. Si quieres dejar huellas en esta vida, ponte las botas de trabajo. Porque el ministerio que no cuesta nada,
no logra nada. No hay bendición sin sufrimiento. Es más, lo estamos viendo si estás en el ministerio de evangelismo, en el ministerio de adoración. Si dices, ay, no, es que no tengo tiempo, es que no se me complica, pues no vas a lograr nada. No vas a lograr nada, pero cuando dices, a pesar de que no tengo tiempo, me doy tiempo para evangelizar, a pesar de que no tengo tiempo, me doy tiempo para ensayar, a pesar de esto, y te das el tiempo, entonces vas a lograr grandes cosas en la vida. Pero el ministerio que no cuesta nada, no logra nada. No hay bendición sin sufrimiento. Se dice que un misionero andaba en un festival religioso en Brasil. Y estaba viendo, observando ahí los diferentes puestos, examinando las mercancías, muchas de ellas, como era el festival religioso, pues tenían que ver con los fetiches religiosos, etcétera, etcétera. Y llegando en todo momento a un puesto, vio un anuncio en uno de ellos que decía, cruces baratas. Cruces baratas. Y reflexionó, esto es lo que hoy día muchos cristianos están buscando. Cruces baratas. Cruces baratas. La cruz de nuestro Cristo no fue barata, fue cara. ¿Por qué estamos buscando una cruz barata? ¿Por qué estamos buscando una vida cristiana barata que no nos cueste mucho? ¿Por qué estamos buscando esto? El Señor dio su vida voluntariamente. Necesitamos en todo momento, ¿sí? Si la cruz del Señor no fue barata, ¿por qué la mía tendría que serlo? La persona que posee la mente sumisa no trata de evadir el sacrificio. Voluntariamente dice, no importa que me cueste, voy a dar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo para que el reino de los cielos sea extendido y Dios sea glorificado. Vive para la gloria de Dios y el bienestar de otros. Y si pagar el precio honra a Cristo y ayuda a otros, está dispuesto a pagar el precio. A pagar el precio. Cada uno de nosotros debemos reconocer, esta era la actitud de Cristo y fue la actitud de Pablo y fue la actitud de Timoteo y fue la actitud de Epafrodito, que lo vamos a estar viendo ahí en el capítulo, ¿verdad? 2, el sacrificio y el servicio siempre van juntos. Este es el verdadero ministerio cristiano. Y ahora Marcos 10:45 nos lo dice de la misma manera. Así debe ser, porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos. La prueba, escúchalo bien, de la mente sumisa no es cuánto estamos dispuestos a sufrir, sino cuánto estamos dispuestos a sacrificar. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? Porque para conservar los nuestros, estamos dispuestos a sufrir. Para conservar lo nuestro estamos dispuestos a sufrir. ¿Me explico? No, ¿dónde está el tesoro? No te digo. Te quemo los pies, pues quémamelos, ¿verdad? Voy a ser un manco muy rico. O voy a ser te mocho la oreja, pues móchamela, ¿verdad? Voy a ser un hombre sin oreja, pero muy rico, ¿verdad? Estamos dispuestos a sufrir, pero en Cristo debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra vida. Un pastor se quejaba de que las iglesias estaban cambiando las letras del himno. Haz lo que quieras de mí, Señor. ¿Has escuchado ese? Hay un himno que se llama, o que se canta y dice, haz lo que quieras de mí, Señor. Pero fíjate cómo lo dije, y lo estamos cambiando, haz lo que quieras por mi Señor. Haz lo que quieras por mi Señor, ¿verdad? Haz lo que quieras, o de mi Señor, perdón. Haz lo que quieras de mi Señor haz lo que quieras de mi Señor. O sea, a mi Señor hazle lo que quieras, ¿verdad? En vez de decir, haz lo que quieras de mi Señor. Están cambiando por, haz lo que quieras de mi Señor, ¿verdad? Ni me importa. Yo feliz. Estamos dispuestos a que otros se sacrifiquen, pero nosotros no queremos sacrificarnos por otros. Una de las paradojas de la vida cristiana es que entre más sacrificamos, más bendición de Dios obtenemos. El sacrificio es el camino a la bendición de Dios. Pregúntale a José. Tuvo que pasar tiempo de sacrificio, de dolor, de penurias, vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, puesto como siervo de Potifar, luego metido a la cárcel. Pero todo ese sufrimiento él no se quejó y estuvo dispuesto. Él dijo, Señor, tú tienes un plan y un propósito. Él se lo va a decir a sus hermanos. No se pongan tristes porque Dios tenía todo esto planeado para la preservación de nuestra familia. Y él dijo, si era necesario que yo me sacrificara para que la familia pudiera en todo momento ser bendecida al final,
dispuesto estuve a aceptar ese sacrificio, pero al final de cuentas, después vino la grandeza, llegó a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto, en todo Egipto. Ahora, cada uno de nosotros debemos reconocer esa realidad. Una de las paradojas de la vida cristiana es que cuando verdaderamente estamos dispuestos al sacrificio es cuando viene la bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios. ¿Sí? El sacrificio nunca, ¿verdad?, debe ser medido ni mencionado. La persona que constantemente habla acerca de sus sacrificios no tiene una mente sumisa, tiene orgullo. ¿Sí? La pregunta que te hago aquí es, ¿te está costando algo ser cristiano? Mateo 20:27, y el que quiera ocupar el primer lugar en la lista de honor debe ser esclavo de los demás. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa vida de sacrificio busca no la honra ni la gloria personal. Vean cómo me sacrifico, vean cómo me entrego. Ya perdí la humildad, ya el orgullo entró en mí. Pero cuando verdaderamente yo lo hago con la mente sumisa, ¿sabes qué busco? Punto número 4, la gloria para Dios. Glorifica a Dios. La mente sumisa glorifica a Dios. No busca su propio reconocimiento, no busca en todo momento un beneficio, busca que Dios sea glorificado. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por eso Dios lo engrandeció al máximo y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen, tanto en el cielo como en la tierra, debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para que le den, ¿qué? La gloria a Dios Padre. El propósito en todo lo que hacemos es glorificar a Dios. Repítelo conmigo, glorificar a Dios. No buscamos nuestro reconocimiento ni que nos palmeen la espalda, buscamos gloria a Dios. Pablo nos advierte en contra de la vanagloria en el versículo 3. La clase de rivalidad que pone a un creyente en contra de otro no es ni espiritual ni causa de satisfacción. Es vana, vacía, orgullosa y conflictiva. ¿Sí? Cristo se humilló por otros y Dios lo exaltó hasta lo sumo, pero al final de cuentas todo sirvió para que Dios fuera glorificado. Glorificado. Mira, la exaltación de Cristo empezó con su resurrección. De ahí en adelante, Dios fue el que obró. Los hombres lo hicieron en todo momento lo peor que le podían hacer a un Salvador, pero Dios lo exaltó y lo honró. ¿Sí? Los hombres le proferían insultos para ridiculizarlo y mofarse de él, pero el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le gritaban? Farsante, ¿verdad? Mentiroso, engañador. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio el nombre de Señor, de señores, Rey de reyes. Sí. Todo el propósito de la humillación y la exaltación de Cristo es la gloria de Dios. Cuando Cristo se enfrentó a la cruz, la gloria del Padre tuvo preeminencia, era prioridad en su mente. Él lo dijo en Juan 17:1, léelo conmigo. Juan 17:1. Después de que Jesús dijo estas palabras, léelo conmigo. Después de que Jesús dijo estas palabras, miró al cielo y dijo, Padre, ha llegado el momento, da honra a tu Hijo para que Él pueda darte honra a ti. Fíjate, qué interesante. La persona, el creyente, con la mente sumisa, al vivir por otros, debe esperar servicio y sacrificio. Pero al final de esto habrá recompensa, porque todo eso redundará para honra y gloria de Dios. Por eso la Escritura dice en 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando sea tiempo. ¿Sí? José sufrió más de 13 años, pero luego el Señor lo exaltó. David en todo momento fue ungido como rey, muy jovencito. ¿Sí? Era el más pequeño de sus hermanos, insignificante, y fue ungido como rey. Y luego se posicionó, no, tuvo mucho sufrimiento. Saúl quería su muerte, fue desechado de su pueblo, fue desechado de su familia y andaba, ¿verdad?, como un delincuente allá en los montes, sobreviviendo. Pero luego el Señor le dio uno de los reinos más grandes. El reino de David y el reino de Salomón fueron de los reinos más grandes del pueblo de Israel y del mundo también. ¿Me explico? El gozo de la mente sumisa viene no solo por ayudar a otros, sino también cuando estamos dispuestos a sacrificarnos como Cristo
se sacrificó. Hay muchos de nosotros que decimos, pues si yo ayudo mucho a la gente, ¿por qué no siento ese gozo permanente? Porque ayudo a mi conveniencia. No lo hago sacrificialmente. Estoy buscando el reconocimiento. A veces busco el favor de la gente o controlar a la gente o la fidelidad de la gente. Yo ya te ayudé, ahora tú me tienes que ser leal. Y entonces ya no estoy buscando la gloria de Dios. Estoy buscando mi propia gloria. Y amenazo a otros y controlo a otros. Eso no es servicio, mi amado. Podremos hacer muchas cosas, pero lo estamos haciendo en la carne. Y Dios no nos va a dar en todo momento las bendiciones que Él. Tendremos algunos beneficios, pero la bendición verdadera es cuando no estamos buscando nuestro propio reconocimiento ni que se haga nuestra voluntad. Estamos buscando que Dios sea glorificado. ¿Sí? Ya lo de menos es, en todo momento, si se acuerdan de mí o no, en base a mi ministerio, si soy recordado, ¿verdad? O no en mi ministerio, sino si la gente terminó glorificando a Dios. Me encanta por la historia de Elías cuando en el Monte Carmelo, todo lo que hizo, pero él no se enojó porque no dijeron, grande es Elías, ¿verdad? Poderoso es Elías, ya sabíamos que Elías las podía. No, ¿qué dijeron? Todos dijeron, grande es Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Sí, cada uno de nosotros debemos reconocer. Dice Efesios 1:14, léelo conmigo, ahí está en tu bosquejo. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Además significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. Todo esto lo hizo para que le alabemos y le demos a Él la gloria. No para que la busquemos para nosotros, no para que busquemos la gloria para nosotros, ¿verdad? Mira, grande es el pastor, ¿verdad? Grande es la hermana fulana, grande es el hermano sutano, grande es el joven fulano. No, que diga la gente, solo Jehová es Dios y solo en Jesucristo hay salvación y solo ellos merecen honra, gloria y alabanza. Estamos dejando que nuestra luz brille a través de nuestras buenas obras y esto glorifique al Padre en el cielo. Mateo 5:16 dice, léelo conmigo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No que te glorifiquen a ti, ni te aplaudan a ti, ni te reconozcan. Y ahí vas rumiando, no, nadie me dio las gracias, nadie me agradeció, nadie me reconoce tanto que sirvo. Ya perdiste. Pero gente está viniendo a los pies de Jesús, gloria sea dada a Dios. Gente está desarrollando el carácter de Cristo en sus vidas, gloria sea a Dios. Aunque no te palmeen, aunque no te reconozcan, ¿verdad? No importa, porque no se trata de ti, se trata de Él. Puede ser que no veamos la gloria hoy y la recompensa hoy, pero la veremos cuando Jesucristo venga para recompensar a sus fieles siervos. Y entonces nuestro gozo será total, completo. Y ese gozo ya está en nosotros, ya podemos disfrutarlo. ¿Por qué? Porque ya no estamos pensando en nosotros, sino en los demás. Porque estamos dispuestos al pensar en los demás, a servirles, a sacrificarnos por ellos. Todo con el propósito no de nuestro reconocimiento, sino que Dios sea glorificado. Habló Dios a tu vida y a tu corazón, ahí está, en todo momento, ¿verdad? Dices, yo quiero tener ese gozo y quiero tener esa actitud. Gran ejemplo Dios nos ha dado a través de Cristo, a través de Pablo, a través de Timoteo, a través de Epafrodito, a través del hermano fulano, de la hermana sutana, muchas personas a nuestro derredor. Como también el enemigo nos pone malos ejemplos y a veces caemos redonditos. Hoy digámosle, Señor, yo quiero vivir esta clase de vida porque necesito ese gozo permanente en mi corazón, en mi familia. Yo quiero, Señor, realmente ser esa clase de siervo. Es posible porque, Señor, tú dijiste, imítenme a mí. Yo estas cosas os he hecho para que vosotros también las hagáis. ¿Y cuáles son esas cosas? En la medida que te pones de pie, recuérdalas. Número 1, dejo de pensar en mí y empiezo a pensar también en los demás. Ponte de pie y dice, Señor, yo quiero dejar de pensar en mí y pensar en los demás. Señor, yo quiero también servir a los demás, no esperar que me sirvan a mí, sino ser un siervo para tu gloria. Porque quiero estar dispuesto a servir no superficialmente, no en lo que pueda y en lo que me alcance. Quiero servir hasta el sacrificio. Quiero entregarme a tu servicio. ¿Por qué? Porque a través de todo eso no quiero que me reconozcan, quiero que te glorifiquen a ti, bendito Padre. Porque así, solo así, el gozo permanente tuyo estará en mí y tendré la mente tranquila y la mente sumisa de saber que estás usándome para tu gloria, bendito Padre. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio, Señor! ¿Cómo no me voy a llenar de gozo y de paz y tranquilidad sabiendo que tú me estás usando para tu gloria? Ora conmigo, bendito Dios.
te damos gracias por las enseñanzas que has traído a nuestro corazón. Queremos tener esta mente sumisa, bendito Dios. Esa mente que deja de pensar en sí misma y empieza a pensar en otros. Esa mente sumisa que al pensar en otros está dispuesto a servir a otros. Está dispuesto a servir hasta el sacrificio. Pero todo con el propósito de que tú seas glorificado, Dios. Esto es algo que tú, solo tú puedes hacer. Porque nuestra mentalidad, Señor, es orgullosa y egoísta. Y tú eres el único que puede darnos la mente de Cristo, la actitud de Cristo. Y queremos ser una diferencia en casa, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que estamos y donde quiera que vamos, bendito Dios. Porque para eso nos has llamado, bendito Dios, para hacernos más semejantes a Jesús. Ayúdanos, Padre. Aleja de nosotros el orgullo, el egoísmo y aquellas cosas que nos impiden ser esa clase, Señor, de siervo que tú usas para bendición donde quiera que está y donde quiera que va. Padre, ayúdanos a trabajar la unidad, ayúdanos a trabajar, bendito Dios, la paz, el amor, la aceptación a través de esta mente sumisa. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te amo, te abrazo en el Señor. Dios te bendiga.